La lámpara de cristal sobre la mesa 7 había estado parpadeando toda la noche, proyectando sombras fracturadas sobre el mantel blanco como promesas rotas. Lo había notado durante mi doble turno en Elise, el tipo de restaurante donde un solo plato principal costaba más que mi alquiler semanal. Me dolían los pies por los zapatos planos baratos que llevaba, desgastados en los talones, y la sonrisa constante que había pintado en mi rostro parecía que iba a agrietarse y caer en pedazos sobre el suelo de mármol. Rellénale el agua, chica. No te quedes ahí parada. El siseo de Marcel atravesó la música clásica que flotaba desde los altavoces ocultos. No utilizó mi nombre. Después de 3 meses, no estaba segura de que lo supiera. Yo era solo otra camarera anónima vestida de blanco y negro, invisible para los hombres con trajes caros que discutían en voz baja mientras yo les servía el vino. Me acerqué a la mesa 7 con la jarra de agua. Mi reflejo se deformaba en su superficie plateada. 3 hombres estaban sentados en el reservado, pero solo uno dominaba el espacio. Estaba sentado de espaldas a la pared. Me había fijado en eso inmediatamente, en cómo había cambiado la posición de su silla antes de sentarse, en cómo sus ojos habían recorrido las salidas de la sala antes incluso de abrir el menú. Cabello oscuro con toques plateados en las sienes, una mandíbula que parecía esculpida en mármol y una quietud que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más pesado, peligroso. La palabra se susurró en mi mente sin que yo la invitara. Su traje probablemente costaba más que mi coche, si mi coche no se hubiera estropeado el mes pasado. Una fina cicatriz le recorría el pómulo derecho, apenas visible, pero que de alguna manera lo hacía más atractivo, como una grieta en una obra maestra que demostraba que era real. Cuando tomé su pedido, su voz era baja, con un acento mediterráneo, y me miró como si fuera de cristal. Prefería ser invisible. Invisible significaba segura. ¿Agua, señor? Mantuve la mirada baja mientras alcanzaba su vaso, el más cercano a su mano derecha. Mis dedos rozaron el tallo, y fue entonces cuando lo vi. Un residuo muy tenue en el borde, casi imperceptible, como si alguien hubiera pasado un dedo mojado en aceite por el borde. Pero no era aceite. La textura era diferente, ligeramente cristalina, donde le daba la luz. Se me cortó la respiración. Había visto algo similar una vez, hace años, cuando mi madre aún vivía. Antes del cáncer, antes de que las facturas médicas se tragaran nuestras vidas, ella había sido enfermera. Me había enseñado fotos en sus libros de texto y me había advertido sobre cosas que podían matar en dosis tan pequeñas que no se notaban hasta que era demasiado tarde. El hombre estaba levantando la copa. No lo pensé. Mi mano se disparó y golpeó la copa hacia un lado. El agua cayó en cascada sobre el impoluto mantel, empapando la cesta del pan y goteando sobre su regazo. El tiempo se detuvo. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Uno de sus acompañantes, un hombre corpulento con la nariz rota, se levantó a medias de su asiento y movió la mano dentro de la chaqueta. Lo siento mucho. Las palabras salieron demasiado rápido, con demasiado pánico. Soy muy torpe. Le traeré otro vaso inmediatamente. Por favor, perdóneme. El hombre de la cicatriz levantó una mano, apenas un movimiento, pero el hombre corpulento se sentó de nuevo inmediatamente, con esos ojos fríos como el océano en invierno, fijos en mí por primera vez, viéndome de verdad. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cogí el vaso caído, con los dedos temblorosos, y busqué uno limpio en la bandeja que tenía detrás. Aquí tiene, este está limpio. Le serviré agua nueva ahora mismo. Llené el nuevo vaso y lo dejé junto a su plato. Pero cuando cogí el vaso contaminado, envuelto en una servilleta, algo me hizo dudar. En lugar de dirigirme a la cocina, lo metí en el bolsillo de mi delantal. Prueba. La palabra surgió de la nada. ¿Prueba de qué? No lo sabía, pero todos mis instintos me gritaban que tirarlo sería un error. Estás temblando. Su voz atravesó mi pánico, suave como la seda sobre el acero. Solo estoy. Siento mucho el desastre, señor. ¿Cómo te llamas? Parpadeé. En 3 meses nadie me lo había preguntado. Emma, señor.
Emma. Lo repitió lentamente, como si saboreara las sílabas. Mírame, Emma. Levanté la vista a la fuerza. Su rostro era indescifrable, pero algo brilló en esos ojos oscuros. Quizás cálculo o sospecha. Detrás de él, el tercer hombre de la mesa, de cabello plateado y cuello clerical, me observaba con una intensidad inquietante. ¿Cómo lo supiste? La pregunta fue apenas un susurro, pero me impactó como un grito. ¿Saber qué, señor? No lo sabía. Solo se me escapó. Dante. El toro interrumpió en un inglés con fuerte acento. Deberíamos irnos ya. El hombre, Dante, no se movió. ¿Quién te ha enviado aquí? Nadie me ha enviado a ningún sitio. Solo necesitaba el trabajo. Mi voz se quebró. No entiendo lo que me preguntas. Su mano se movió hacia el bolsillo de su chaqueta y yo dejé de respirar. Pero en lugar de un arma, sacó una tarjeta de visita y la dejó sobre la mesa, junto a su plato intacto. Una tarjeta negra con letras plateadas que no podía leer desde donde estaba. Marcel. La voz del dueño del restaurante resonó en todo el local. Me volví y lo vi acercándose a nosotros furioso, con el rostro morado de rabia. ¿Qué has hecho, estúpida? Son nuestros clientes más importantes. Fue un accidente, susurré. Pero Marcel no me escuchaba. Estás despedida. Vete ahora mismo. Ella se queda. Las palabras de Dante no fueron en voz alta, pero transmitían una autoridad absoluta. Marcel se quedó paralizado en medio de su gesto, con la boca abierta y cerrada como un pez. De hecho, a partir de ahora solo servirá mi mesa. Confío en que eso no sea un problema. No era una pregunta. La cara de Marcel pasó de morada a blanca. Por supuesto, señor Caruso. Lo que usted desee. Emma se disculpó debidamente con el señor Caruso, pero Dante se levantó, abrochándose la chaqueta con deliberada precisión. El toro y el sacerdote se levantaron con él. Nos vamos. Emma, esa tarjeta. Guárdala bien. Tendrás noticias mías. Se dirigieron hacia la salida y entonces me fijé por primera vez en los otros dos hombres vestidos con trajes oscuros que estaban cerca de la puerta, con auriculares visibles y las manos entrelazadas delante de ellos. Seguridad. ¿Cómo no los había visto? Dante se detuvo en el umbral y se volvió para mirarme por última vez. La expresión de su rostro me heló la sangre. No era gratitud, era posesión. Luego se marcharon, y yo me quedé de pie entre los restos de la mesa 7, con servilletas empapadas en las manos y un vaso envenenado quemándome el bolsillo del delantal. Marcel me agarró del brazo, clavándome los dedos con tanta fuerza que me dejó moretones. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Quién es ese hombre para ti? No lo conozco, te lo juro. El señor Caruso no bromea. Si dice que le sirvas su mesa, le sirves su mesa. ¿Entiendes? Haces exactamente lo que él quiere cuando él quiere, o estamos todos muertos. Muertos. La palabra resonó en mi cabeza cuando Marcel me soltó y se alejó. Miré la tarjeta de visita que aún estaba sobre la mesa. Mis dedos temblaban mientras la cogía. Las letras plateadas parecían brillar bajo la luz parpadeante de la lámpara de araña moribunda. Dante Caruso, importación, exportación, sin número de teléfono, sin dirección, solo un nombre que hacía que los otros camareros susurraran cuando creían que no podía oírlos. Solo un título que no significaba nada y lo significaba todo. Y debajo, escrito a mano con tinta tan negra que parecía sangre seca. Villa Rosa Midnight, ven sola. El vaso en mi bolsillo pesaba como una piedra. Pensé en tirarlo, en correr a mi pequeño apartamento y fingir que esa noche nunca había existido. Pero supe con repentina y terrible certeza que huir ya no era una opción. Dante Caruso me había mirado de verdad, y había visto algo que quería. Y los hombres como él siempre conseguían lo que querían. Trabajé el resto de mi turno en una neblina, haciendo los movimientos mecánicamente mientras mi mente iba a toda velocidad. Cada vez que se abría la puerta, daba un respingo. Cada sombra parecía esconder ojos que me observaban. Los otros camareros me evitaban ahora, como si lo que hubiera tocado fuera contagioso. Solo Marie, la mujer francesa mayor que trabajaba en la barra, me llevó aparte al cerrar.
No sabes lo que has hecho, Cherie, susurró, con su rostro arrugado lleno de lástima. Dante Caruso no es un hombre al que quieras que te vea. ¿Quién es? Ella se rió, pero no había humor en ello. ¿Quién es? Es la muerte con traje a medida. Es la razón por la que la mitad de la policía mira para otro lado. Se detuvo mirando a su alrededor nerviosamente. Olvida lo que ha pasado esta noche. Quema esa tarjeta. No vayas a donde te haya dicho que vayas. Pero incluso mientras lo decía, supe que no seguiría su consejo. Porque en mi bolsillo, envuelta en una servilleta, estaba la prueba de que alguien había intentado matar a Dante Caruso, y yo era la única que lo sabía. La cuestión no era si iría a Verosa. La cuestión era si sobreviviría. La dirección no era difícil de encontrar. Verosa se alzaba en las colinas sobre la ciudad como una corona sobre la cabeza de un tirano, visible desde casi cualquier lugar si sabías dónde mirar. Había pasado por allí cientos de veces en el autobús de camino al trabajo, preguntándome siempre qué tipo de gente vivía detrás de esas verjas de hierro, en esa extensa finca donde las luces brillaban cálidas contra el cielo nocturno como estrellas capturadas. Ahora sabía que allí vivían monstruos, monstruos hermosos y peligrosos que podían acabar con mi vida con un simple gesto. Debería haberme quedado en casa. Debería haber quemado la tarjeta, como dijo Marie, haber tirado el vaso contaminado por el inodoro y haber fingido que Dante Caruso era solo otro cliente rico que dejaría una generosa propina y nunca volvería. Pero a las 11:30 me encontré en un autobús subiendo por las colinas, con el único vestido que tenía que no era mi uniforme de trabajo, un sencillo vestido azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano para el funeral de mi madre. El vaso estaba en mi bolso, todavía envuelto en la servilleta. Prueba, seguro, una sentencia de muerte en forma de cristal. El autobús me dejó al pie del largo camino de entrada. Las puertas de hierro en bruto hacían las veces de centinelas, con cámaras encaramadas como cuervos en los pilares de piedra. Me acerqué a pie, con los tacones resonando demasiado fuerte en el silencio de la medianoche. Antes de que pudiera alcanzar el interfono, las puertas se abrieron con un leve chirrido. Habían estado observando, esperando. El camino de entrada serpenteaba a través de cuidados jardines, cuyo mantenimiento probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Las luces solares iluminaban los rosales cargados de flores que perfumaban el aire fresco, con una dulzura casi empalagosa. La casa principal tenía 3 pisos, toda de piedra crema y ventanas arqueadas iluminadas desde dentro como un joyero. Una fuente dominaba la entrada circular. El agua caía en cascada sobre ángeles de mármol congelados en eterna oración. 2 hombres con trajes oscuros salieron de las sombras cuando me acerqué a los escalones de la entrada. Uno era el matón del restaurante. De cerca, su nariz rota parecía haber sido mal reconstruida, probablemente más de una vez. El otro era más joven, con ojos fríos y manos que se movieron para cachearme antes de que pudiera protestar. «Armas arriba», ordenó en un inglés con acento. «No estoy armado». «Armas arriba», obedecí, con la cara ardiendo mientras sus manos se movían con eficiencia por mi cuerpo. Encontró mi bolso y lo registró. Sus dedos se detuvieron en el cristal envuelto. Nuestras miradas se cruzaron. Lo sacó lentamente y lo sostuvo a la luz de la casa. «¿Qué es esta prueba?», dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. «De esta noche. Por eso estoy aquí». El matón habló por la radio en un italiano rápido. Se oyó una respuesta entre interferencias. Señaló hacia la puerta. «Dante te recibirá. No hagas ningún movimiento brusco. No toques nada. No hables a menos que te haga una pregunta directamente». El vestíbulo de entrada me hizo sentir como si hubiera entrado en un museo. Suelos de mármol pulidos como espejos, una gran escalera que se dividía en 2 direcciones y cuadros en las paredes que parecían lo suficientemente antiguos como para estar en museos de verdad. Una lámpara de araña de cristal, sin parpadeos, perfectamente conservada, proyectaba una luz prismática sobre superficies que brillaban con esmero y riqueza. Mis zapatos chirriaban sobre el mármol. Quería desaparecer en el suelo. El toro me guió por pasillos que parecían no tener fin.
habitaciones que se vislumbraban a través de puertas entreabiertas, una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, un comedor con una mesa con capacidad para 20 comensales, un estudio con madera oscura y aroma a cuero viejo y puros. Finalmente nos detuvimos ante unas puertas dobles de madera tallada que representaban alguna escena clásica que no reconocí. Llamó 2 veces. Una voz desde dentro gritó en italiano. Las puertas se abrieron. Dante Caruso estaba de pie ante una pared de ventanas con vistas a la ciudad. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y seguía llevando el traje de la cena, pero se había quitado la chaqueta y se había remangado las mangas hasta los codos. Incluso en ese estado de relajación irradiaba un poder controlado. No se giró cuando entré, pero sabía que era consciente de cada movimiento que hacía. La habitación era un despacho. Me di cuenta de que un enorme escritorio dominaba un lado, cubierto de papeles y múltiples teléfonos. Las sillas de cuero estaban frente a una chimenea donde crepitaban las llamas a pesar de la suave temperatura exterior. Las estanterías cubrían otra pared, y vi títulos en italiano, inglés y francés. Un hombre que hablaba varios idiomas. Un hombre que leía filosofía e historia mientras dirigía un imperio construido sobre la violencia. Déjanos, dijo Dante en voz baja. Espera fuera. El toro dudó. Dante, no lo hemos comprobado. Si ella me quisiera muerto, ya estaría muerto. Finalmente se volvió. Esos ojos color océano invernal encontraron los míos al otro lado de la habitación. ¿No es así, Emma? Tenía la garganta demasiado seca para hablar. Asentí con la cabeza. Trajiste el vaso. No era una pregunta. Había estado escuchando la conversación por radio. Ponlo en mi escritorio. Crucé la habitación con paso inestable y dejé mi bolso sobre la superficie de cuero oscuro. Se acercó, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Algo caro y oscuro. Cedro y especias. Sus dedos extrajeron el vaso envuelto con cuidadosa precisión. ¿Sabes qué había en este borde?, preguntó, desenvolviéndolo lentamente. Creo que era veneno, algún tipo de toxina. Ricin. Levantó el vaso a la luz del fuego, examinando los residuos. Extraído de las semillas de ricino, insípido, inodoro, provoca insuficiencia orgánica en pocos días. Cuando aparecen los síntomas, ya es demasiado tarde para tratarlo. Una elección profesional. Dejó el vaso y se volvió hacia mí. ¿Cómo lo sabías? No lo sabía. No con certeza. Solo me costó encontrar las palabras. Mi madre era enfermera. Antes de morir, me enseñó cosas sobre los venenos, sobre lo que hay que tener en cuenta. Vi los restos en el borde y sentí que algo no iba bien, así que reaccioné. Simplemente reaccioné. Repitió mis palabras con algo que podría haber sido diversión. ¿Tienes idea de lo que hiciste esta noche, Emma? Derramé agua sobre un cliente importante. Me salvaste la vida. Se acercó al escritorio, pulsó un botón en uno de los teléfonos y al hacerlo, pintaste una diana del tamaño de esta casa en tu espalda. Se me heló la sangre. ¿Qué? Quien quiera que envenenara ese vaso ahora se estará preguntando por qué sigo viva. Sin duda estaban observando. Te vieron cambiar los vasos. Me vieron salir ilesa, lo que significa que la puerta se abrió de golpe. El sacerdote del restaurante entró, seguido de otros 2 hombres que no había visto antes. Uno vestía un traje caro que le quedaba pequeño, el otro era delgado y parecía nervioso, con gafas de montura metálica. Todos empezaron a hablar en italiano a la vez, alzando la voz en una discusión. Dante levantó una mano. Se hizo el silencio al instante. Inglés, dijo en voz baja. Tenemos una invitada. El sacerdote se volvió para mirarme por primera vez. De verdad, mírame. Sus ojos eran amables, pero astutos. Esta es la chica, la camarera. Se llama Emma. Emma, este es el padre Antonio, mi consejero. El señor corpulento es Marco, mi jefe de seguridad. Y el que parece que va a sufrir un infarto es Luca, que se encargaba de probar todo lo que llegaba a nuestra mesa esta noche. Luca palideció aún más, si es que eso era posible. Dante, te lo juro, no sé cómo. Cómo sucedió no importa ahora. La voz de Dante seguía siendo suave, pero algo en ella hizo que Luca se estremeciera.
Lo que importa es que alguien se acercó lo suficiente como para envenenar mi bebida. Alguien que sabía dónde estaría yo y que tuvo acceso a esa mesa antes de que llegáramos. Un trabajo interno, murmuró Marco. Tiene que ser alguien del personal del restaurante, uno de los proveedores, tal vez alguien de la cocina, o alguien de los nuestros, añadió el padre Antonio en voz baja. Alguien que conocía tu agenda, Dante. Alguien que podía hacer que estuvieras en el IS esta noche. Las implicaciones flotaban en el aire como humo. Me quedé paralizado, comprendiendo de repente lo profundo que me había adentrado en aguas que me ahogarían. La chica no vio nada, dijo Marco, mirándome con calculadora mirada. No puede identificar a nadie. No sabe nada de nuestras operaciones. Deberíamos pagarle bien y enviarla a casa con la advertencia de que olvide que esta noche ha sucedido. Se quedó con el vaso, dijo Dante. Reconoció el veneno y en lugar de entrar en pánico o correr a la policía, lo trajo aquí, a mí. ¿Por qué? La pregunta iba dirigida a mí, 4 pares de ojos fijos en mi rostro. Tragué saliva con dificultad, obligándome a mirar a Dante a los ojos, porque ir a la policía habría sido inútil. Hombres como tú. Me detuve, reconsideré mis palabras. A los hombres con tu tipo de poder, la policía no los toca. Y quien quiera que haya intentado matarte, sabría que yo vi algo. Al final, habrían venido a por mí. Mi única oportunidad era venir aquí primero para demostrar que no soy una amenaza, que estoy de tu lado. ¿Lo estás? Inclinó ligeramente la cabeza. ¿De mi lado? Ni siquiera sé de qué lado es ese. Solo sé que soy una camarera que apenas puede pagar el alquiler. Y tú eres lo que seas. Si mantenerte con vida me mantiene a mí con vida, entonces sí, estoy de tu lado. Se hizo el silencio. El padre Antonio se rió de repente, un sonido cálido que parecía fuera de lugar en medio de la tensión. Es inteligente y honesta. Refrescante, es un lastre, replicó Marco. Cualquiera que la haya visto en el restaurante pensará que es mi nueva amante, interrumpió Dante con suavidad. Nada fuera de lo común, incluso previsible. Que un hombre en mi posición se interese por una joven guapa no levanta sospechas. Me sonrojé. No lo soy. No es una propuesta, Emma, es una tapadera. A partir de mañana, aparecerás conmigo en público en restaurantes, eventos, donde quiera que vaya. Vivirás aquí, en la casa de invitados. Los hombres de Marco se encargarán de tu seguridad. A cambio, nos contarás todo lo que recuerdes de esta noche, todas las personas que viste, todos los detalles, por pequeños que sean. Y si me niego, su expresión no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Entonces te enviaré a casa esta noche, y quien quiera que haya envenenado esa copa, te encontrará en una semana. Quizás 2 si tienes suerte y eres inteligente para esconderte. Pero te encontrarán, Emma, y no serán tan misericordiosos como yo. ¿Misericordiosos? La palabra se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Me estás chantajeando. Te estoy protegiendo. Hay una diferencia. Se acercó. Lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Alguien ha intentado matarme esta noche. Lo volverán a intentar. Y hasta que sepa quién y por qué, todos los que están relacionados con esta noche están en peligro. Eso te incluye a ti. Así que sí, puedes llamarlo chantaje si te hace sentir mejor con respecto a la elección. Pero la realidad es simple. Estás más segura aquí, bajo mi protección, desempeñando el papel de mi acompañante. O morirás en cuestión de días. Mis manos volvían a temblar. Las junté, tratando de mantener algo de dignidad. ¿Y mi apartamento? ¿Mis cosas? Mi trabajo. Marco recuperará todo lo que necesites. En cuanto a tu trabajo, no volverás con Elise. Me aseguraré de que te compensen mucho mejor de lo que te pagaba Marcel. No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta era sincera, curiosa. Todo el mundo quiere algo, Emma. ¿Qué es lo que tú quieres para sobrevivir? No acabar como mi madre, muriendo lentamente en una habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperación. ¿Ser importante para alguien? ¿Ser vista como algo más que invisible? Pero no podía decir nada de eso.
no a este hombre cuyos ojos parecían leer pensamientos que aún no había formado. Quiero saber que estoy a salvo, dije finalmente. Quiero saber que ayudarte esta noche no ha sido el peor error de mi vida. Algo cambió en su expresión, demasiado rápido para poder interpretarlo. Tienes mi palabra. No te pasará nada mientras estés bajo mi protección. Y cuando no lo esté, cuando esto termine y encuentres al responsable. Entonces sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Primero resolvamos el misterio de quién me quiere muerta. Luego hablaremos de tu libertad. No era una respuesta, era una sentencia de prisión envuelta en seda. El padre Antonio dio un paso adelante. Su alzacuellos lo hacía parecer más peligroso, en lugar de menos. La chica necesita descansar. Es tarde y ha tenido una noche traumática. Marco, llévala a la casa de huéspedes. Asegúrate de que sea segura. Dante asintió lentamente, sin apartar los ojos de mí. Hablaremos más mañana. Hay mucho que discutir. Me despidieron. La mano de Marco en mi codo me guió hacia la puerta, y fui sin protestar porque mis piernas parecían de agua, y mi mente daba vueltas con todo lo que acababa de pasar. En el umbral miré hacia atrás. Dante estaba de pie a la luz del fuego, con la cara medio en sombra, sosteniendo la copa envenenada como si estuviera hecha de oro hilado en lugar de muerte. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio. Gracias, dijo en voz baja, por mi vida. Antes de que pudiera responder, Marco me empujó al pasillo. Las puertas se cerraron con un suave clic que sonó como el techo de una tumba. La casa de invitados era más grande que todo mi edificio de apartamentos. Marco me condujo por un camino de piedra bordeado de luces solares. Pasamos por la villa principal hasta llegar a una estructura más pequeña que aún así era 3 veces más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido. Paredes de estuco blanco, tejas de terracota y ventanas con contraventanas reales que parecían funcionales más que decorativas. Abrió la puerta con una llave que sacó de su bolsillo y entró primero para revisar las habitaciones, mientras yo me quedaba en el umbral como un vampiro esperando una invitación. «Listo», gruñó, y volvió para entregarme la llave. «El código de la alarma es 4782. No le abras la puerta a nadie excepto a Dante o a mí. Hay cámaras en todos los accesos. Estaremos vigilando. La cocina está bien surtida. El dormitorio está arriba. El baño está al lado. No intentes salir de la propiedad. ¿Soy un invitado o un prisionero?» Su expresión no cambió. «Ambas cosas. Duerme un poco. Mañana madrugaremos». Y se marchó. Sus pasos crujían sobre la grava mientras desaparecía hacia la casa principal. Me quedé sola en la puerta, con el bolso agarrado como un escudo, mirando fijamente un espacio que olía a lavanda y limón. Lentamente, entré y cerré la puerta, activando la cerradura y la alarma con dedos temblorosos. La sala principal era toda de color crema y dorado. Un sofá que parecía demasiado caro para sentarse en él. Una chimenea con una repisa decorada con flores frescas. Una cocina americana con encimeras de mármol y electrodomésticos que no reconocí. Las puertas francesas se abrían a un pequeño patio, pero estaban cubiertas por pesadas cortinas. Las revisé de todos modos, confirmando que estaban cerradas, y luego me moví por el espacio como un fantasma, tocando las superficies para comprobar que eran reales. Arriba, el dormitorio me dio ganas de llorar. Una enorme cama con dosel dominaba el espacio, vestida con sábanas blancas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. El baño tenía una bañera con patas, calefacción en el suelo y toallas tan suaves que parecían nubes. Alguien ya había colocado artículos de tocador en la encimera, marcas caras que solo había visto en revistas. Vi mi reflejo en el espejo y apenas me reconocí. Mi cabello oscuro se había soltado del moño y caía alrededor de un rostro demasiado pálido, con ojos demasiado abiertos. Parecía atormentada, perseguida. Era ambas cosas. No me dormí fácilmente. Me tumbé en esa enorme cama, mirando las sombras del techo, repitiendo mentalmente todo lo que había pasado. El vaso, el veneno, los ojos de Dante cuando me miraba como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. La forma en que se movía, toda violencia controlada envuelta en tejidos caros.
La naturalidad con la que hablaba de mi muerte como algo inevitable si no cumplía sus exigencias. Aquí estás más segura bajo mi protección. ¿Protección? La palabra sabía a ceniza. Eso no era protección, era propiedad. Me había reclamado como suya en el momento en que le había quitado la copa de la mano. Me había marcado como suya delante de testigos que difundirían la noticia a través de las oscuras redes en las que operaban hombres como él. Ahora era su amante, lo quisiera o no. Su posesión, su responsabilidad, su prisionera. Cuando el amanecer finalmente se coló por las cortinas, renuncié a dormir y me duché, usando los costosos productos que olían a jazmín y vainilla. Mi vestido de funeral estaba arrugado, era la única ropa que tenía. Me lo volví a poner de todos modos, como una especie de armadura, y bajé las escaleras para encontrar la cocina ya ocupada. Una mujer estaba de pie junto a la encimera colocando pasteles en un plato. Era mayor, quizá de unos 50 años, con canas entremezcladas en su cabello oscuro y ojos amables que me evaluaban con una calidez sorprendente. Ah, ya estás despierta. Bien, soy Rosa. Me encargo de la casa del señor Caruso. Su inglés tenía un fuerte acento italiano. He traído el desayuno. Debes de tener hambre. No la tenía el estómago revuelto, pero asentí de todos modos y dejé que me guiara hasta una mesita junto a la ventana. Sirvió café de una cafetera plateada, añadió leche sin preguntar y me empujó los pasteles con insistencia maternal. Come, estás demasiado delgada. Al señor Caruso le gustan las mujeres con curvas. Yo no soy su mujer, sonrió con complicidad. Quizá aún no, pero te mira de forma diferente. Llevo 8 años trabajando para él. Conozco esa mirada. Eres especial. Soy una testigo, una responsabilidad que él necesita controlar. Si eso es lo que necesitas creer. Me acarició la mano con sus dedos cálidos y callosos. Los hombres como el señor Caruso no traen mujeres aquí. Esta casa ha estado vacía desde que su hermana vivió aquí hace años. Pero por ti, la abrió, la limpió y la preparó en cuestión de horas. Eso significa algo. Quería discutir, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Alguien traerá tu ropa de tu apartamento esta mañana. El señor Caruso desea verte a las 10 Houston. Ponte algo bonito. Vas a ir a la ciudad. Luego se fue, dejándome sola con café y pasteles que no podía comer, y la creciente certeza de que había caído en algo mucho más complicado que un simple acuerdo de protección. A las 9:30, unos golpes en la puerta me hicieron sobresaltar. Primero miré por la ventana. Marco estaba en el camino con varias bolsas de compras con etiquetas de diseñadores que reconocí de los anuncios de las revistas. Desactivé la alarma y abrí la puerta un poco. Son tus cosas del apartamento, dijo sin malicia, y algunas cosas nuevas que el señor Caruso pensó que podrías necesitar. Las bolsas aterrizaron en la entrada. Las rebusqué y encontré mis escasas posesiones. Algo de ropa, artículos de aseo, la fotografía de mi madre que guardaba en la mesilla de noche, mezclados con paquetes envueltos en papel de seda que contenían vestidos, zapatos y lencería tan caros que me daba miedo tocarlos. Elegí uno de los vestidos, un sencillo vestido verde esmeralda que me quedaba perfecto, como si alguien hubiera sabido mis medidas exactas. Los zapatos eran de cuero italiano, cómodos a pesar de su altura. Cuando me miré en el espejo, casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía que pertenecía a un lugar como este. La ilusión era casi convincente. Marco regresó exactamente a las 10, con una expresión indescifrable mientras evaluaba mi apariencia. Bien, el coche está esperando. El coche era un Mercedes negro con cristales tintados y blindados. Me di cuenta por su grosor cuando Marco abrió la puerta trasera. Dante estaba sentado en el asiento trasero vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi salario anual. Deslizaba el dedo por su teléfono con elegancia y naturalidad. Levantó la vista cuando me senté a su lado, y algo brilló en sus ojos. El verde te sienta bien, dijo simplemente. Resalta el dorado de tus ojos. No sabía que mis ojos tenían dorado. Junté las manos en mi regazo para evitar que temblaran. ¿A dónde vamos?
a desayunar, luego de compras y después a almorzar a un lugar donde nos vean las personas adecuadas. Guardó el teléfono en el bolsillo cuando el coche empezó a moverse, suave como la seda. Tienes que entender cómo funciona esto, Emma. Desde esta mañana, todos los peces gordos de la ciudad saben que estás bajo mi protección. Saben que me acompañas públicamente. Lo que no saben es por qué. Y esa incertidumbre nos beneficia. ¿Cómo? Porque te hace valiosa, intocable. Cualquiera que te haga daño me insulta directamente a mí. Y nadie es tan tonto como para hacerlo sin una muy buena razón. Se movió ligeramente, inclinándose hacia mí. Pero tienes que interpretar el papel de forma convincente. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué papel estoy interpretando exactamente? Mi acompañante, mi interés, alguien a quien he elegido para tener cerca. Sus ojos se clavaron en los míos. Alguien a quien protejo porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Sentí cómo se me subían los colores por el cuello. ¿Y eso implica qué? En público, te mantienes cerca de mí. Dejas que te toque, nada inapropiado, solo pequeños gestos que indiquen intimidad. Una mano en tu espalda, en tu codo. Sonríes, te ríes de mis bromas, me miras como si fuera la única persona en la sala. Su voz era pragmática, como si estuviera describiendo una transacción comercial. En privado, respondes a mis preguntas sobre esa noche. Me ayudas a identificar quién podría haber tenido acceso a esa mesa. Confías en que te mantendré a salvo. Y si no puedo hacerlo, si no puedo fingir ser lo que tú quieres que sea, entonces quien quiera que me haya envenenado asumirá que sabes algo peligroso. Vendrán a por ti, Emma, y puede que yo no esté allí para detenerlos. Se inclinó hacia mí, lo suficiente como para que pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos. Oler esa colonia oscura. No quiero eso. A pesar de lo que puedas pensar, no disfruto poniendo en peligro la inocencia. Entonces déjame ir. Envíame a algún lugar seguro. A algún lugar lejos de aquí. No hay ningún lugar lo suficientemente lejos. Su mano se movió hacia mi cara. Sus dedos suaves trazaron la línea de mi mandíbula. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que me quedé paralizada. Quien quiera que haya hecho esto tiene recursos, conexiones. Si te quieren muerta, la distancia no te salvará. Solo yo puedo hacerlo. Solo mi protección, mi reputación, mi poder. ¿Lo entiendes? Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Su tacto se prolongó un momento más. Luego se retiró. Bien. Ahora practiquemos. Sonríeme, Emma, como si estuvieras feliz de estar aquí. Lo intenté. Parecía una mueca. Mejor, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Trabajaremos en ello. El restaurante que eligió estaba en el corazón de la ciudad, todo de cristal y acero, con vistas al puerto. Las cabezas se giraron cuando entramos, y los susurros nos siguieron. La mano de Dante descansaba en mi espalda, posesiva y cálida, a través de la fina tela de mi vestido. El maître prácticamente se inclinó cuando nos condujo a una mesa privada junto a las ventanas. Señor Caruso, es un placer. ¿Y quién es esta encantadora acompañante? Emma, dijo Dante simplemente, apartándome la silla él mismo. A partir de ahora me acompañará a menudo. Confío en que eso no sea un problema. Por supuesto que no, señor. Lo que usted desee. Pedimos, o mejor dicho, Dante pidió por los dos. Platos que nunca había oído nombrar en francés e italiano. Llegó el vino, rojo como la sangre en copas de cristal. Lo probó, lo aprobó, y el sumiller nos sirvió a ambos antes de desaparecer. Estás tensa, observó Dante en voz baja. Relájate. Aquí nadie te hará daño. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque todos me temen. Lo dijo sin arrogancia. Era un simple hecho. ¿Ves al hombre de la esquina, el que intenta no mirar fijamente? Es dueño de 3 restaurantes en el distrito. Me paga dinero cada mes a cambio de protección. La mujer de la barra, su marido, es proveedor de mi negocio de importación. La pareja junto a la puerta, su hijo trabaja en mi organización. Todos están aquí porque yo lo permito. Miré alrededor del restaurante con nuevos ojos, viendo la cuidadosa distancia que mantenían los demás comensales.
La forma en que el personal se movía con especial diferencia cuando se acercaban a nuestra mesa. No era solo una comida, era una demostración de poder, de propiedad, de mí. ¿Por qué haces esto realmente? Le pregunté de repente. Podrías haberme matado, haber hecho desaparecer el problema. ¿Por qué tomarte tantas molestias? Se quedó callado durante un largo rato, haciendo girar el vino en su copa. Me salvaste la vida. De donde yo vengo, eso crea una deuda, una obligación. Protejo lo que es mío, Emma. Y desde anoche, tú eres mía. No soy una posesión. No. Sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad inesperada. No lo eres. Eres un rompecabezas que aún no he resuelto. Una mujer que vio veneno y reaccionó sin dudar, que entró en mi casa sabiendo lo que soy y no se inmutó. O eres muy valiente o muy tonta. Y aún no he decidido cuál de las dos cosas. ¿No puedo ser ambas? Una sonrisa se dibujó en sus labios. Esta vez era sincera. Quizás. Ya lo veremos. Llegó nuestra comida. Presentaciones elaboradas que parecían demasiado bonitas para comer. Dante me observó mientras daba el primer bocado. Había algo casi depredador en su mirada. Me obligué a comer despacio, a fingir que era algo normal, que cenaba con hombres peligrosos en restaurantes caros todos los días. Háblame del restaurante, dijo al cabo de un rato. Elise, ¿cuánto tiempo trabajaste allí? 3 meses, desde que murió mi madre y necesitaba el dinero para pagar sus facturas médicas. ¿Facturas médicas? Cáncer. Luchó durante 2 años, pero dejé de querer compartir esto con él. No importa, ahora ya no está. Sí importa. Su mano cubrió la mía sobre la mesa, cálida y fuerte. Para cualquiera que lo viera, parecía consuelo, intimidad. Estás sola, sin familia, sin red de apoyo. Por eso necesitabas el trabajo. ¿Por qué no podías permitirte perderlo? ¿Por qué nunca has aprendido a hacer otra cosa que invisible? La precisión de su valoración me dejó sin aliento. ¿Cómo es que me dedico a saber cosas sobre amenazas, sobre oportunidades, sobre personas que me interesan? Su pulgar acarició mis nudillos, un gesto que envió un calor indeseado por mis venas. Me interesas, Emma. Mucho. Aparté la mano. Necesitaba distancia. Porque te salvé. Porque viste lo que otros no vieron. Porque guardaste las pruebas en lugar de deshacerte de ellas. Porque acudiste a mí en lugar de huir. Se recostó, con esa peligrosa sonrisa jugando en sus labios. Y porque cuando te miro, tú me devuelves la mirada. La mayoría de la gente no puede sostener mi mirada más de unos segundos. Llevas mirándome fijamente desde que nos sentamos, como si estuvieras tratando de averiguar cómo matarme. No es así, pero lo estaba haciendo. Había estado catalogando salidas, armas, formas de escapar si esto salía mal. Viejos hábitos de una infancia pasada con un padre que me enseñó a tener siempre una estrategia de salida antes de que nos abandonara. Eres una superviviente, dijo Dante en voz baja. Los iguales se reconocen, Emma, por eso esto funcionará. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. Tenemos que irnos ya. ¿Qué pasa? Han encontrado tu apartamento. Ya estaba de pie, tirando dinero sobre la mesa. Alguien entró hace una hora. Lo destrozaron todo. Buscaban algo. Se me heló la sangre. ¿Buscaban qué? Pruebas, información. Ari, su mano encontró mi codo y me guió hacia la salida, donde Marco ya esperaba junto al coche. Sea lo que viste esa noche, quien quiera que me envenenara, saben que eres un cabo suelto y están tratando de atarlo. El viaje de vuelta a Villa Rosa transcurrió en silencio, salvo por la rápida conversación en italiano entre Dante y Marco. Capté algunas palabras aquí y allá. Búsqueda, seguridad, traidor, pero la mayor parte era demasiado rápida para seguirla. Mi mente se llenó de imágenes de mi pequeño apartamento destrozado, de extraños rebuscando entre mis pocas pertenencias, buscándome. No habrían encontrado nada. No tenía nada que valiera la pena llevarse, nada que pudiera revelar dónde había ido. Pero el mensaje era claro. Sabían quién era yo. Sabían que había estado allí.
y querían silenciarme. Cuando llegamos a la villa, Dante me tomó de la mano mientras caminábamos hacia la casa de invitados. Su agarre era firme, casi doloroso. Y cuando estuvimos dentro, con la puerta cerrada tras nosotros, se volvió hacia mí con una expresión cruda en el rostro. Ahora es real, dijo en voz baja. No es solo protección, no es solo una tapadera. Alguien te quiere muerta, Emma. Y no pararán hasta conseguirlo, o hasta que yo los detenga primero. ¿Qué hacemos entonces? Los encontramos antes de que ellos te encuentren a ti. Se acercó más, tanto que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Y tú te mantienes cerca de mí, más cerca de lo que has estado nunca de nadie. Porque en cuanto te pierdo de vista, eres vulnerable. ¿Lo entiendes? Asentí con la cabeza, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Bien. Levantó la mano para acariciarme la cara, rozándome la mejilla con el pulgar en un gesto que me pareció demasiado íntimo, demasiado real. No dejaré que te hagan daño. Te lo prometo. Debería haberme reconfortado. En cambio, me sentí como si me estuvieran cerrando un collar alrededor del cuello, hermoso y sofocante a la vez. Pasaron 3 días en una vorágine de apariciones públicas cuidadosamente orquestadas e interrogatorios privados. Dante me mantuvo cerca, tan cerca que podía trazar la cicatriz de su pómulo con los ojos cerrados. Memorizaba la cadencia de su respiración cuando estaba enfadado frente a cuando simplemente estaba calculando. Cenábamos en restaurantes exclusivos donde hombres con trajes caros asentían respetuosamente y las mujeres me miraban con envidia u hostilidad apenas disimuladas. Asistimos a la inauguración de una galería donde se vendían cuadros abstractos por cifras de 6 dígitos y la mano de Dante nunca abandonó mi espalda. Paseamos por un mercadillo donde los vendedores nos saludaban y Dante me compró flores frescas como si fuéramos personas normales en una cita normal. Pero nada de esto era normal. Cada noche volvíamos a la villa y el padre Antonio se unía a nosotros en el estudio de Dante, sacando fotografías, documentos, listas de nombres. Me hacían las mismas preguntas de diferentes maneras. ¿A quién había visto en el restaurante esa noche? Alguien había actuado de forma extraña. Recordaba caras, voces, algo inusual. Les conté todo lo que recordaba. El nervioso ayudante de camarero, que no dejaba de mirar su teléfono. El jefe de cocina, que había discutido con Marcel sobre los horarios. El repartidor, que había visto salir por la puerta trasera justo antes de que empezara mi turno. Los hombres de Marco investigaron cada pista con precisión quirúrgica. El ayudante de camarero había estado jugando, estaba muy endeudado, pero sus registros telefónicos no mostraban nada sospechoso. El jefe de cocina tenía una coartada para las horas cercanas al envenenamiento. El repartidor era legítimo. Su camión fue registrado y no se encontró nada. Un callejón sin salida tras otro. Alguien de dentro, insistió el padre Antonio durante una sesión nocturna, con su amable rostro arrugado por la frustración. Alguien que conocía el horario de Dante, sus preferencias. No fue algo aleatorio. Entonces buscamos más cerca de casa, dijo Dante en voz baja, con tono peligroso. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del escritorio. Emma, deberías descansar. Esto no te concierne, pero a mí sí me concernía. Cada día que pasaba sin respuestas era otro día en el que el asesino fantasma seguía libre. Otro día en el que yo permanecía atrapado en esta jaula dorada. Así que me quedé acurrucado en el sillón de cuero junto a la chimenea, observando a esos hombres peligrosos trazar estrategias como generales que planean una guerra. Fue la cuarta noche cuando todo cambió. Había estado intentando dormir en la casa de invitados. La enorme cama parecía más una balsa en un océano oscuro que un lugar de descanso. Alrededor de las 2:00 de la madrugada, oí crujir la grava afuera. Pasos, varios. Cogí mi teléfono, dispuesta a llamar a Marco, cuando la alarma se activó. Alguien había intentado traspasar el perímetro. Las luces inundaron el terreno, gritando en italiano. El estruendo de los disparos me hizo caer al suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Más disparos, ahora más cerca. Me arrastré hacia el baño,
la única habitación sin ventanas, y me encerré dentro con las manos temblorosas. Los minutos parecían horas. Los disparos cesaron. Se hizo el silencio, peor que el ruido. Luego pasos en las escaleras, rápidos y pesados. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Emma. La voz de Dante, aguda, con algo que nunca había oído antes. Miedo. Emma, ¿dónde estás? En el baño. Logré decir con una voz apenas un susurro. La manija de la puerta giró. La había cerrado con llave. Abre la puerta, ahora es seguro. Me obligué a ponerme de pie. Abre la puerta. Dante estaba en la puerta, sin la chaqueta del traje, con las mangas de la camisa remangadas y algo oscuro manchando su camisa blanca. Sangre. No era suya, me di cuenta. Se movía sin lesiones, pero tenía las manos manchadas. ¿Estás herida? Cruzó el espacio que nos separaba en dos zancadas. Sus manos recorrieron mis brazos y mis hombros, buscando heridas. ¿Te han tocado? No, estoy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes eran? 3 hombres intentaron entrar en la propiedad. Asesinos profesionales. Tenía la mandíbula apretada y los ojos ardientes de furia contenida. Venían a por ti, Emma. Específicamente a por ti. Tenían tu fotografía y una descripción de esta casa. Alguien les dijo exactamente dónde encontrarte. Las implicaciones me golpearon como un jarro de agua fría. Alguien dentro de tu organización. Sí, la palabra fue poco más que un gruñido. De repente, Tahamine me atrajo hacia él, envolviéndome con sus brazos como bandas de acero. Su corazón retumbaba contra mi oído, su respiración se aceleraba. Llegaron a menos de 30 metros antes de que los hombres de Marco los detuvieran. 30 metros, Emma. Si hubieran sido mejores, si hubieran sido más rápidos. Pero no lo fueron. Me aparté lo suficiente para mirarle a la cara. Estoy bien, estamos bien. Levantó la mano para acariciar mi nuca, enredando los dedos en mi cabello. Esto se acaba ahora. No más esperas, no más investigaciones. Mañana les obligaremos a actuar. ¿Cómo? Convirtiéndote en un cebo irresistible. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y decididos. Mañana por la noche hay una gala benéfica. Todas las familias de la organización estarán allí, incluidos los que nos quieren muertos a los dos. Vendrás conmigo como mi acompañante oficial. Anunciaremos nuestra relación públicamente. Te haremos demasiado valiosa como para matarte sin declararme la guerra directamente. Quieres utilizarme como cebo. Quiero protegerte, haciendo que el coste de tu muerte sea demasiado alto. Su pulgar acarició mi mejilla. El gesto, ahora familiar, casi reconfortante. En mi mundo, Emma, el poder es la única moneda que importa. Y mañana por la noche voy a dejar muy claro que tú tienes el mío. ¿Y si no funciona? ¿Y si lo intentan de todos modos? Entonces mataré a todos los que estén en esa sala hasta encontrar al culpable. Lo dijo con tanta calma, con tanta naturalidad, que le creí. Pero no llegará a eso. Quien quiera que esté detrás de esto, está tratando de debilitarme, de hacerme parecer vulnerable. Matarte ahora delante de todos sería un suicidio. Esperarán, se reagruparán y cuando lo hagan, estaremos preparados. Debería haber estado aterrorizada. Debería haberle exigido que me enviara lejos, que me escondiera en algún lugar donde nunca me encontraran. Pero, de pie entre sus brazos, con su sangre en mi piel, por donde me había tocado, me di cuenta de algo que me oprimía el pecho. Confiaba en él. Este hombre peligroso que me había convertido en su prisionera, se había convertido, de alguna manera, en mi único ancla en un mundo que giraba fuera de control. De acuerdo, susurré. Lo haré. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o satisfacción. Eres más valiente de lo que crees, o más tonta. Dijiste que no habías decidido cuál de las dos cosas. Ya lo he decidido. Su frente tocó la mía, su aliento cálido contra mis labios. Definitivamente valiente. El momento se prolongó entre nosotros, cargado de posibilidades. Sus ojos se posaron en mi boca. Y durante un segundo de locura, pensé que podría besarme. Quería que lo hiciera a pesar de todo, pero en lugar de eso, dio un paso atrás.
La máscara de control volvió a colocarse en su sitio. Intenta dormir. Marco pondrá guardias fuera de tu puerta hasta mañana. Ahora estás a salvo. Pero cuando se marchó, me di cuenta de que no me sentía segura. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio y que mañana por la noche aprendería a volar o caería en un abismo que me tragaría por completo. La gala se celebró en el Grand Palazzo, un edificio histórico que se había convertido en un espacio para eventos para los obscenamente ricos. Rosa había llegado temprano esa mañana con un equipo de estilistas que me transformaron en alguien a quien apenas reconocía. El vestido era azul medianoche, casi negro, con un escote atrevido y una falda que se ceñía a mis curvas antes de caer en suaves ondas hasta el suelo. Mi cabello había sido recogido en un elegante moño. Diamantes, diamantes auténticos. Rosa me lo aseguró, brillando en mis orejas y mi cuello. El señor Caruso los mandó a hacer para usted, dijo Rosa, abrochándome el collar. Pertenecen a su madre. Quiere que los lleve puestos esta noche. Me quedé mirando mi reflejo, a la desconocida que llevaba las joyas de una mujer muerta, y traté de no pensar en lo que eso significaba. Dante llegó a las 7, vestido con un smoking que le hacía parecer salido de una película clásica. Sus ojos se agrandaron ligeramente cuando me vio. Algo ardiente parpadeó en lo profundo de ellos antes de que lo controlara. «Te ves», se detuvo buscando las palabras. «Te ves como si pertenecieras a mi mundo». «No pertenezco a ningún sitio», dije en voz baja. «Entonces te haremos un lugar». Me ofreció su brazo. «¿Lista?» No, nunca estaría lista, pero tomé su brazo de todos modos y dejé que me llevara al coche que nos esperaba. El palacio era magnífico. Columnas de mármol y techos con frescos, candelabros de cristal que proyectaban una luz prismática sobre un salón de baile lleno de la élite de la ciudad. Hombres con esmoquín y mujeres con trajes de alta costura se mezclaban con copas de champán, sus risas cultas y cuidadosas. Pero bajo esa apariencia civilizada sentí el peligro. No eran solo ricos miembros de la alta sociedad, eran las familias que dirigían los bajos fondos de la ciudad, vestidas de Armani y fingiendo respetabilidad. Las cabezas se giraron cuando entramos. Los susurros se extendieron entre la multitud como el viento entre el trigo. La mano de Dante se apretó sobre la mía, posesiva y protectora. «Quédate cerca», murmuró. «Sonríe. Recuerda que estás aquí porque yo quiero que estés aquí. Actúa como si pertenecieras a este lugar». Nos abrimos paso entre la multitud. Dante aceptaba saludos y me presentaba con naturalidad, como si fuera de su propiedad. «Esta es Emma. Está bajo mi protección personal». El mensaje era claro. Si la tocas, mueres. Varios hombres me evaluaron con mirada calculadora, sin revelar nada con sus expresiones. Varias mujeres me miraron con hostilidad apenas disimulada. Yo era una extraña, una variable desconocida en sus ecuaciones de poder cuidadosamente equilibradas. El padre Antonio se materializó entre la multitud, vestido con su habitual hábito sacerdotal, a pesar de la ocasión formal. «Están observando», le dijo en voz baja a Dante. «Russo, Constantino, los hermanos Marchetti, todos los sospechosos habituales. Que miren». El brazo de Dante se deslizó alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia él. Para cualquiera que observara, parecía un gesto de afecto. Sentí la tensión acumulada en sus músculos, listo para atacar. «¿Dónde está Marco?» «En las salidas con nuestros hombres. Si alguien se mueve contra ti esta noche, lo sabremos». Un cuarteto de cuerda comenzó a tocar desde una plataforma elevada. Las parejas se dirigieron hacia la pista de baile. Dante se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó ligeramente. «Baila conmigo». No era una petición. Me llevó a la pista, con una mano en mi cintura y la otra cogiendo la mía. Empezamos a movernos y me sorprendió descubrir que bailaba bien, guiándome con pasos fáciles y prácticos. «¿Bailas?», observé. «Hago muchas cosas que podrían sorprenderte». Sus ojos se clavaron en los míos, intensos. «Lo estás haciendo bien. Todos se preguntan quién eres, por qué te he reclamado. Déjalos que se pregunten. ¿Eso es todo? ¿Teatro? ¿Es eso lo que quieres que sea?»
La pregunta era cargada, peligrosa. Antes de que pudiera responder, se acercó un hombre, de cabello plateado y elegante, con ojos fríos que me recordaban a una serpiente. Dante, qué alegría verte aquí. ¿Y quién es esta encantadora criatura? Emma, dijo Dante con frialdad. Emma, este es Lorenzo Marchetti, un socio. Socio, repitió Marchetti con su marcado acento. Qué palabra tan diplomática. Tu padre y yo éramos grandes amigos, Dante. Antes de su desafortunado fallecimiento, algo oscuro se reflejó en el rostro de Dante. La muerte de mi padre no fue un accidente. No, la sonrisa de Marchetti no llegó a sus ojos. Quizás deberías tener más cuidado entonces. Los hombres de nuestra profesión tenemos tantos enemigos y traer a una joven tan hermosa a un mundo tan peligroso. Me miró, recorriendo mi piel con la mirada. Parece casi imprudente. La mano de Dante se apretó sobre mi cintura, casi dolorosamente. Emma no es asunto tuyo, por supuesto. Por supuesto, solo me preocupa su seguridad. Son tiempos peligrosos. ¿Por qué? La otra noche, oí que hubo problemas en tu villa. Un intento de robo, ¿no? Qué miedo para tu invitada. La temperatura pareció bajar. Todos mis instintos me gritaban que este hombre estaba involucrado, que su inocente preocupación era una máscara para ocultar intenciones más oscuras. Dante debió de sentirlo también, porque su cuerpo se tensó contra el mío. Si sabes algo sobre ese incidente, dijo Dante en voz baja, mortal, te sugiero que lo compartas ahora. No sé nada. Marchetti extendió las manos inocentemente. Solo son rumores. Ya sabes cómo habla la gente, pero quizá deberías considerar que mantener una posesión tan valiosa requiere más seguridad de la que tienes actualmente. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. Después de todo, los accidentes ocurren, incluso a aquellos que están bajo la protección más fuerte. Se alejó antes de que Dante pudiera responder, desapareciendo entre la multitud. Sentí el corazón de Dante latiendo con fuerza contra mi palma, su respiración controlada pero superficial. Eso fue una amenaza. Susurré. Fue una confesión. Sus ojos recorrieron la sala, encontraron al padre Antonio e hicieron una señal sutil. Prácticamente admitió que él está detrás de los intentos. El arrogante bastardo cree que es intocable. ¿Por qué querría matarte? El territorio de mi padre, sus negocios, todo lo que heredé cuando murió. La voz de Dante era dura como el granito. Marchetti lo quería todo. Pensó que podría quedarse con ello una vez que mi padre ya no estuviera. Pero yo era más fuerte de lo que él esperaba, más inteligente, así que lleva años intentando socavarme. Y ahora cree que matarme te quebrará. Terminé. Te hará débil, vulnerable. Sí. Sus brazos se apretaron alrededor de mí, pero se equivoca. Hacerte daño no me quebrará, Emma. Desatará algo para lo que él no está preparado. La música se intensificó. Ahora seguíamos los pasos mecánicamente. Los dos observábamos a Marchetti al otro lado de la sala mientras hablaba con otros hombres y gesticulaba sutilmente en nuestra dirección. Planeando, tramando. ¿Qué hacemos?, pregunté. Tendremos la trampa. La sonrisa de Dante era afilada como una cuchilla. Marco ya está colocando a la gente en sus posiciones. Cuando Marchetti se vaya esta noche, lo seguiremos. Averiguaremos dónde tiene a sus asesinos a sueldo. Acabemos con esto antes de que pueda dar otro paso. ¿Y yo? Tú te quedas en la villa protegida por todas las medidas de seguridad que tenemos. Esto terminará esta noche, Emma, te lo prometo. Pero las promesas en este mundo, estaba aprendiendo, se escribían con sangre y se rompían con la misma facilidad que el cristal. El resto de la velada transcurrió en una neblina de cortesías forzadas y tensión creciente. Dante me mantuvo cerca, sin apartar nunca la mano de mi cuerpo, marcándome como suya en cada gesto. Vi a Marco colocando a sus hombres cerca de las salidas. Vi al padre Antonio conversando en voz baja con gente que no reconocí. Se estaba tendiendo la trampa. Las piezas se colocaban en su sitio para una confrontación que se produciría cuando la música se detuviera y se quitaran las máscaras de civilización.
Alrededor de las 11, Marchetti se marchó con un pequeño séquito. Dante lo vio alejarse con mirada depredadora. «Es la hora», dijo en voz baja. Se volvió hacia mí y me acarició la cara con una delicadeza inesperada. «Marco te llevará de vuelta a la villa. Enciérrate en la casa de invitados y no le abras la puerta a nadie excepto a mí». «Entendido». «Ten cuidado», le susurré. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo en su expresión se suavizó. «Siempre tengo cuidado, pero esta noche tengo una razón para volver con vida». Su pulgar rozó mis labios tan rápido que casi no lo noté. Luego se fue, abriéndose paso entre la multitud con el padre Antonio y varios otros hombres, dejándome sola con mis finas ropas prestadas y las joyas de una mujer muerta. Marco apareció a mi lado. «Es hora de irse, señorita». El viaje de regreso a Villa Rosa se me hizo más largo de lo normal. No dejaba de mirar mi teléfono, esperando noticias, cualquier cosa. La expresión de Marco no revelaba nada mientras me acompañaba a la casa de invitados. Revisó las habitaciones personalmente y activó la alarma. «Volverá por la mañana», dijo Marco con voz ronca. «Dante no pierde, pero todo el mundo pierde tarde o temprano». Pensé mientras se marchaba. La suerte de todo el mundo se acaba. Me quité el vestido, me desmaquillé, me quité los diamantes y los guardé con cuidado en su caja de terciopelo. Luego me senté en el borde de esa enorme cama y esperé, viendo cómo el reloj pasaba la medianoche, la 1, las 2 de la madrugada. A las 3:15 oí el coche, pasos rápidos y decididos sobre la grava. La alarma se desactivó y la puerta se abrió. Bajé corriendo las escaleras y encontré a Dante de pie en la entrada, con sangre en los nudillos, sin la chaqueta del esmoquín, con la camisa rasgada, pero vivo. Estaba vivo. «Ya está hecho», dijo simplemente. Marchetti confesó antes de morir. «Sus hombres están muertos o detenidos. Ahora estás a salvo, Emma». Se acabó. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentí una extraña sensación de pérdida. Como si el fin del peligro significara también el fin de todo lo demás. El fin de necesitar su protección. El fin de estar cerca. El fin de ser importante para alguien lo suficientemente poderoso como para mantener a raya a los monstruos. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté. Se acercó a mí lentamente, como si se acercara a algo salvaje que pudiera salir corriendo. «Eso depende de ti. ¿De mí? Eres libre de irte. Te daré dinero. Te instalaré en un lugar seguro. Puedes empezar de nuevo. Ser quien quieras ser. Nadie te tocará. Me aseguraré de ello». Se detuvo a un brazo de distancia. «O puedes quedarte». Mi corazón latía con fuerza. «Quédate aquí conmigo». Extendió la mano vacilante y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Esto empezó como protección, como una necesidad. Pero en algún momento se convirtió en algo más. Al menos para mí. «Ya no eres solo una responsabilidad, Emma. Eres...» Se detuvo buscando las palabras. «Eres la única persona que me mira y ve a un hombre en lugar de a un monstruo. No quiero perder eso. No quiero perderte». La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta. Pensé en mi apartamento vacío, en mi vida invisible, en los años que se extendían ante mí sin nada más que la supervivencia que mostrar. Y pensé en estos últimos días, en sentirme vista por primera vez, en importarle a alguien, en estar protegida por unos brazos que me hacían sentir segura en lugar de atrapada. «Si me quedo», dije lentamente, «necesito que sea real, no fingido, no por aparentar». «Real, ya es real», acortó la distancia entre nosotros, enmarcando mi rostro con sus manos. «Ha sido real desde el momento en que me quitaste el vaso de la mano. Me salvaste la vida, Emma. Déjame pasar el resto de la mía demostrándote que merezco ser salvado». Cuando me besó, sentí como si cayera y volara al mismo tiempo. Aterrador, emocionante e inevitable. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, y yo me derretí en él, en este hombre peligroso que de alguna manera se había convertido en mi salvación, en lugar de mi destrucción. Mañana traería nuevas complicaciones, nuevos retos. Pero esta noche, en la oscuridad de Villarrosa, decidí quedarme en la jaula que ya no me parecía una prisión. Lo elegí a él.
6 meses después, estaba en la cocina de la villa principal. Mi cocina ahora, no la de la casa de invitados, preparando café al gusto de Dante. Fuerte, negro, con solo un poco de azúcar. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, pintándolo todo de dorado, y me sorprendí sonriendo ante la sencilla domesticidad del momento. Qué extraño que esto se hubiera convertido en mi vida. Las mañanas en una casa que ya no parecía un museo, junto a un hombre que de alguna manera había pasado de ser mi captor a mi protector, a algo que aún estaba aprendiendo a nombrar. Amor, tal vez, aunque esa palabra me parecía demasiado pequeña para lo que había crecido entre nosotros. Los últimos 6 meses habían sido una educación en el mundo de Dante. Había aprendido a leer los sutiles cambios en su expresión que advertían del peligro, a reconocer qué llamadas telefónicas requerían privacidad y cuáles significaban que los negocios iban bien. Había aprendido que el padre Antonio contaba chistes terribles, que Marco tenía debilidad por los gatos callejeros y que Rosa lloraba con las películas románticas cuando creía que nadie la veía. También había aprendido que Dante Caruso, temido por la mitad del mundo del hampa de la ciudad, preparaba el desayuno los domingos, cantaba desafinado en la ducha y a veces se despertaba de pesadillas que lo dejaban temblando hasta que yo lo abrazaba y le recordaba que no estaba solo. «Estás pensando demasiado alto», dijo con voz grave desde la puerta. Estaba allí de pie, con una camiseta blanca y pantalones de pijama oscuros, el pelo revuelto por el sueño, con un aspecto más humano que el hombre de trajes caros que dirigía un imperio. «Puedo oír cómo te devanas los sesos desde aquí». «Solo estoy recordando», dije mientras le servía el café, lo asustada que estaba aquella primera noche, de lo segura que estaba de que nunca sobreviviría en este mundo. Y ahora se acercó a mí, deslizando los brazos alrededor de mi cintura por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro. Ahora estoy exactamente donde debo estar. Me recosté contra él, sólido y cálido. Eso me vuelve loca, te hace mía. Sus labios rozaron mi sien, lo que sí podría ser una forma de locura. Olvidé el café, me giré entre sus brazos para mirarlo. La cicatriz en su pómulo reflejaba la luz de la mañana y la recorrí con la yema del dedo, un gesto que se había convertido en un hábito, en un ritual. Nunca te pregunté cómo te la hiciste. En una pelea a cuchilladas cuando tenía 16 años. Los enemigos de mi padre pensaron que matar a su hijo enviaría un mensaje. Su mano cubrió la mía, presionándola contra su cara. Se equivocaron. Solo me hizo más fuerte, más cruel. No creo que seas cruel. Aún no me conoces del todo. Pero sus ojos se suavizaron cuando lo dijo. Vulnerable de una forma que solo permitía a puerta cerrada. Lejos de los hombres que necesitaban que fuera invencible. Algunas partes de mi mundo, Emma, son oscuras, feas. He hecho cosas que te harían huir si las supieras, entonces no me las cuentes. Acerqué su rostro al mío y lo besé suavemente. Sé lo suficiente. Sé que eres peligroso, que has hecho daño a gente, probablemente has matado a gente. No soy ingenua sobre lo que haces, pero también sé que nunca me has hecho daño. Nunca me has mentido y me has dado algo que nunca antes había tenido. Un lugar al que pertenecer. Podrías haber pertenecido a cualquier lugar. No, lo interrumpí con firmeza. Antes de ti, yo era invisible, un fantasma que se movía por la vida, apenas existiendo. Tú me viste, Dante. Me viste de verdad. ¿Cómo no iba a enamorarme de eso? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, la primera vez que cualquiera de los dos las había dicho en voz alta. Sus ojos se abrieron ligeramente, y algo crudo y desprotegido brilló en su rostro. «Dilo otra vez», exigió con voz áspera. «Te quiero». La segunda vez fue más fácil, tan natural como respirar. «Te quiero, Dante Caruso, y elijo quedarme en este mundo contigo. No porque esté atrapada, sino porque es aquí donde quiero estar». Entonces me besó, profundo y posesivo, y me perdí en él, hasta que la educada tos de Ross desde la puerta nos hizo separarnos. «El desayuno estará listo en 20 minutos», anunció con aire estudioso sin mirarnos. «Y ha llamado el padre Antonio. Viene de camino con noticias sobre la situación de Constantino».
La expresión de Dante cambió. Los negocios sustituían a la intimidad. Dile que use la entrada del estudio. No quiero que Emma se vea involucrada en esto. Ya estoy involucrada. Protesté. Vivo aquí. Soy parte de tu vida. No puedes protegerme de todo. Puedo intentarlo. Pero él sonreía levemente, reconociendo la discusión que habíamos tenido docenas de veces. No me conformaba con ser una mujer mantenida, ignorante de los negocios que financiaban nuestra vida. Había empezado a asistir a algunas reuniones, aprendiendo el lado legítimo del imperio de Dante, los negocios de importación, las propiedades inmobiliarias, las inversiones que parecían limpias sobre el papel, aunque sus orígenes fueran turbios. Nunca formaría parte de la violencia, de las operaciones criminales. Esa era una línea en la que ambos estábamos de acuerdo, pero podía entender su mundo sin dejarme absorber por él. El padre Antonio llegó como había prometido, con expresión grave. Nos reunimos en el estudio de Dante, la habitación donde todo había comenzado, donde yo había estado 6 meses atrás, sosteniendo una copa envenenada y sin saber que mi vida estaba a punto de transformarse por completo. La familia Constantino quiere reunirse, dijo el padre Antonio sin preámbulos. Han oído hablar de Emma, de tu relación. Quieren discutir los términos de un tratado. ¿Por qué? La voz de Dante sonaba sospechosa. Llevamos años en un punto muerto. ¿Qué ha cambiado? Tú has cambiado. Los ojos del padre Antonio se posaron en mí. Ahora tienes algo que vale la pena proteger, algo vulnerable. Ellos ven una oportunidad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para ejercer presión? Marco respondió, apareciendo en la puerta. Últimamente solía hacer eso, materializarse cuando se hablaba de peligro, como si se hubiera nombrado mi guardián personal. Creen que amenazar a Emma obligará a Dante a negociar desde una posición de debilidad. Entonces son unos idiotas, dije sin rodeos. Amenazarme solo haría que él destruyera toda su operación. La mano de Dante encontró la mía y la apretó. No se equivoca, pero deberíamos acudir a la reunión de todos modos. Demostrarles que Emma no es una debilidad. Es una fortaleza. Que atacarla significa declararme la guerra, y esa es una guerra que no pueden ganar. ¿Quieres llevarla a la reunión? El padre Antonio arqueó las cejas. Dante, eso es inteligente, interrumpió Dante. Esperan que la esconda, que la trate como una vergüenza secreta. Llevarla abiertamente, mostrarles que está bajo mi protección y que estoy orgulloso de ello, envía un mensaje. Demuestra confianza, poder, o la convierte en un blanco. Marco replicó, el blanco ya está ahí. Lo está desde la noche en que me salvó la vida. Dante se levantó y me ayudó a levantarme. Emma, ¿qué opinas? ¿Harás esto conmigo? Hace 6 meses habría estado aterrorizada. Hace 6 meses era una camarera que se sobresaltaba con las voces altas y se hacía invisible para sobrevivir. Pero 6 meses pueden cambiar a una persona, especialmente cuando es amada por alguien lo suficientemente poderoso como para remodelar el mundo que la rodea. ¿Cuándo es la reunión? Pregunté. La sonrisa de Dante era feroz de orgullo. Mañana por la noche, en territorio neutral, el Hotel Monarch, su amanecer, sus hijos y cualquier fuerza que traigan. Llevaremos al padre Antonio, a Marco y a un equipo de seguridad. ¿Qué tengo que hacer? Sé tú misma. Sé la mujer que vio el veneno y no dudó. Sé la mujer que entró en la casa de un jefe de la mafia y exigió protección en lugar de suplicar clemencia. Su mano me acarició la cara. Sé la mujer de la que me enamoré. Se me cortó la respiración. Lo había dicho. Por fin, después de 6 meses de demostrármelo de mil maneras, había pronunciado las palabras. ¿Me quieres? Susurré desesperada, obsesiva, probablemente de forma poco saludable. Su frente tocó la mía. Te lo dije aquella noche. Te convertiste en mía en el momento en que me salvaste la vida. Pero en algún momento del camino, yo también me convertí en tuya. Y necesito que lo sepas antes de mañana, antes de que entres en esa reunión. Pase lo que pase, sean cuales sean las amenazas que te hagan, quiero que sepas que te amo.
que moriré antes de permitir que alguien te haga daño. No hables de morir. Agarré su camisa, de repente feroz. Vamos a entrar juntos en esa reunión. Les demostraremos que somos intocables y saldremos de la misma manera. Juntos. ¿Lo entiendes? Su risa fue baja y cálida. Sí, señora. El Hotel Monarch era el tipo de lugar donde se alojaban los presidentes y nacían los escándalos. Todo mármol y oro, con una seguridad que miraba para otro lado cuando hombres con trajes caros se reunían para celebrar reuniones que nunca aparecían en ningún registro oficial. La mano de Dante permaneció firmemente en mi espalda mientras entrábamos en la sala de conferencias privada de la última planta, con su cuerpo ligeramente por delante del mío, protector incluso mientras proyectaba confianza. La familia Constantino esperaba en una larga mesa. El propio don Constantino, un anciano de mirada aguda y manos arrugadas por la edad. Sus dos hijos, ambos de unos 40 años, con la expresión calculadora de su padre y suficiente seguridad como para iniciar una pequeña guerra. Se levantaron cuando entramos, con un gesto respetuoso pero cauteloso. Dante, saludó don Constantino en un inglés con fuerte acento. Gracias por aceptar reunirte con nosotros. Y esta debe de ser la famosa Emma. Sus ojos me evaluaron como si fuera ganado en una subasta. Preciosa. Entiendo por qué la mantienes cerca. Emma está aquí porque así lo ha decidido. Dante dijo con frialdad, apartándome la silla antes de sentarse a mi lado. No porque la mantenga en ningún sitio, le sugiero que lo recuerde. El hijo mayor, Roberto, si no recuerdo mal, sonrió con aire burlón. Por supuesto, no pretendíamos faltarle al respeto. Simplemente queríamos conocer a la mujer que ha captado tan completamente su atención. No es propio de usted, Dante, estar tan distraído. No estoy distraído, estoy concentrado. Hay una diferencia. La mano de Dante encontró la mía bajo la mesa, con un apretón firme. Usted quería esta reunión, don Constantino. Exponga su asunto. Sea directo. Se lo agradezco. El amanecer entrelazó los dedos. Muy bien. Los territorios que controla en el distrito portuario. Queremos acceso a los almacenes del norte para nuestras operaciones de transporte marítimo. A cambio, le ofrecemos el 15% de nuestras importaciones farmacéuticas y condiciones favorables en... No. Esa única palabra cortó el discurso del amanecer como un cuchillo. Se hizo el silencio. Roberto se sonrojó de ira. Ni siquiera le dejaste terminar. El hijo menor, Antonio, protestó. No es necesario. La respuesta es no. Esos almacenes son míos. El acceso al puerto es mío. Y no me interesan tus importaciones farmacéuticas, ni las condiciones favorables, ni nada. La voz de Dante era tranquila, casi aburrida. ¿Eso es todo? La expresión de don Constantino se endureció. Estás cometiendo un error, Dante. Te estamos ofreciendo una sociedad, una alianza que podría beneficiarnos a ambos. Rechazarla tan rápidamente es una decisión poco previsora, especialmente para un hombre con nuevas vulnerabilidades. Sus ojos se posaron en mí. La amenaza era apenas velada. Sentí como el cuerpo de Dante se tensaba a mi lado, listo para atacar. Pero antes de que pudiera responder, me incliné hacia adelante, atrayendo toda la atención hacia mí. Vulnerabilidades, repetí, manteniendo la voz firme. ¿Eso es lo que crees que soy? Creo que eres una complicación, dijo Roberto sin rodeos. Una distracción que debilita a Dante. Una mujer que juega en un mundo de hombres, sin comprender el peligro en el que se encuentra. Te equivocas en todo. Mantuve la mirada fija en él. No soy una complicación. Soy una compañera, no una distracción. Soy una motivación. Y entiendo perfectamente el peligro. Vi a alguien intentar envenenar a Dante y lo impedí. He sido blanco de asesinos y he sobrevivido. He acudido a esta reunión sabiendo exactamente qué tipo de hombres son ustedes y de lo que son capaces. Así que no confundan mi género con debilidad y no confundan el amor de Dante con vulnerabilidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso don Constantino pareció momentáneamente sin lujuria. Tiene fuego,
dijo finalmente. Me gusta eso. Pero el fuego quema, jovencita, y estás jugando con cerillas en una habitación llena de gasolina. Entonces te sugiero que no enciendas más llamas, dijo Dante en voz baja, peligrosamente. Emma está bajo mi protección. Ahora es parte de mi familia. Y en nuestro mundo, don Constantino, ¿sabes lo que eso significa? Si le haces daño, la amenazas o incluso la miras mal, habrá consecuencias. Del tipo que acaban con familias y reducen imperios a cenizas. Tú empezarías una guerra por una mujer. Roberto se burló. Yo la acabaría. Dante se levantó y me ayudó a levantarme. Esta reunión ha terminado. La respuesta a tu propuesta es no. Siempre será no. Y si interpretas la presencia de Emma en mi vida como una debilidad, entonces no me entiendes en absoluto. Se abrochó la chaqueta con deliberada precisión. Ven a por mí si quieres. Desafía mis territorios, mis negocios, mi poder, pero deja a Emma fuera de esto, porque el hombre que la amenace no vivirá lo suficiente para arrepentirse. Salimos con la cabeza alta, Marco y el padre Antonio formando una escolta a nuestro alrededor. No respiré correctamente hasta que estuvimos en el coche alejándonos del hotel con el equipo de seguridad de Dante, siguiéndonos en dos vehículos separados. Eso fue muy valiente o muy estúpido, dijo el padre Antonio desde el asiento delantero. Era necesario, respondió Dante. Me rodeó con el brazo, abrazándome con fuerza. Necesitaban ver que Emma no es una debilidad secreta escondida. Es una fuerza declarada, una compañera en igualdad de condiciones. Cualquier cosa menos que eso la habría convertido en un objetivo. Aún así lo intentarán, predijo Marco con severidad. Los hombres así no responden bien al rechazo. Que lo intenten. La voz de Dante era acero envuelto en terciopelo. Me he estado preparando para esto desde la noche en que Marchetti intentó matar a Emma. Todos los negocios, todas las alianzas, toda la influencia que he construido, todo apunta a este momento, a ser lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreva a tocar lo que es mío. ¿Lo que es nuestro? Le corregí en voz baja. No soy una posesión, ¿recuerdas? Su expresión se suavizó. Lo que es nuestro, asintió. Juntos. La represalia llegó 3 semanas después, pero no de la forma que esperábamos. Yo estaba en la biblioteca de la villa, acurrucada con un libro, cuando Marco irrumpió con el teléfono pegado a la oreja, con una expresión más sombría que nunca. ¿Dónde está Dante?, gritó. En la ciudad, reunido con los contratistas de transporte. ¿Qué pasa? Los Constantinos han atacado uno de nuestros almacenes y lo han reducido a cenizas. 3 de nuestros hombres han muerto y otros 5 han resultado heridos. Tenía la mandíbula apretada. Esto es la guerra, Emma. La guerra de verdad. Tienes que ir a la habitación segura ahora mismo. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve tranquila. Primero tengo que llamar a Dante. Él ya lo sabe. Está de vuelta. Pero hasta que llegue, las ventanas explotaron hacia adentro. El cristal llovía como nieve mortal. Marco se lanzó sobre mí, aplastándome con su peso, mientras las balas atravesaban la biblioteca. Oí gritos, el característico estallido de disparos procedentes de múltiples direcciones. El equipo de seguridad de Marco respondía al fuego. El humo comenzó a llenar la habitación, acre y asfixiante. «Quédate agachada», ordenó Marco, moviéndose ya, arrastrándome con él hacia la puerta. Pero ésta se abrió de golpe antes de que llegáramos, y 2 hombres enmascarados irrumpieron con las armas en alto. Marco disparó al primero sin dudarlo. El segundo disparó una bala que alcanzó a Marco en el hombro, haciéndole girar hacia un lado. Cayó con fuerza y de repente me quedé sola, mirando a un hombre enmascarado que apuntaba con su arma directamente a mi pecho. El tiempo se ralentizó. Pensé en correr, en gritar, en todas las formas en que esto podría terminar. Pero sobre todo, pensé en Dante, en no volver a verlo nunca más, en dejarlo solo en este mundo oscuro del que tanto se esforzó por protegerme. El dedo del hombre apretó el gatillo. El disparo nunca llegó. Rosa apareció detrás de él como un ángel vengador, empuñando un pesado candelabro que se estrelló contra su cráneo con un crujido repugnante.
Él cayó como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Ella me agarró de la mano y me empujó hacia un panel oculto en la pared que yo no sabía que existía. Habitación segura, jadeó, con sangre en la cara por un corte sobre el ojo. Ahora muévete. Nos sumergimos en la oscuridad y los paneles se cerraron detrás de nosotros justo cuando se produjeron más disparos. La habitación segura era pequeña y estaba reforzada con monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de toda la propiedad. Observé con horror cómo hombres con equipo táctico invadían la villa, intercambiando disparos con el equipo de seguridad de Marco. Caían cadáveres en ambos bandos. El humo salía de múltiples puntos de entrada. Venían preparados, susurró Rosa, buscando mi mano con la suya. Esto no es solo una represalia, es una ejecución. ¿Dónde está Dante? Pregunté con voz quebrada al pronunciar su nombre. Ella señaló uno de los monitores. Una caravana de vehículos subía a toda velocidad por el camino de entrada, con una rapidez que sugería desesperación. El coche que iba en cabeza, el Mercedes de Dante, se detuvo con un chirrido cerca de la entrada principal. Lo vi salir, con el arma en la mano, el rostro convertido en una máscara de fría furia que me heló la sangre. Estaba magnífico y aterrador. Se movía entre el caos como una fuerza de la naturaleza, con sus hombres formando una formación a su alrededor. Lo vi matar a 2 atacantes con disparos precisos. Lo vi arrastrar a un guardia de seguridad herido para ponerlo a cubierto. Lo vi abrirse paso hacia la villa con determinación inquebrantable. Venía a por mí. La batalla duró 17 minutos. Lo vi todo en esos monitores, con el corazón deteniéndose y volviendo a latir con cada bala que se acercaba demasiado a Dante. Pero poco a poco, inevitablemente, su entrenamiento superior y su conocimiento de la propiedad cambiaron el rumbo de la batalla. Los atacantes comenzaron a retirarse. Los que pudieron. A los que no pudieron no se les mostró piedad. Cuando se apagó el último disparo, Dante ya estaba en la pared de la biblioteca, gritando mi nombre. Rosa desbloqueó las cerraduras y el panel se deslizó para revelarlo allí de pie, salpicado de sangre y con los ojos desorbitados, con el pecho agitado. Emma, susurró, y entonces me encontré en sus brazos, ambos temblando. Pensé cuando Marco llamó y dijo, estabas bajo fuego, pensé que te había perdido, estoy bien. Rosa me salvó. Y Marco está herido. Necesita atención médica. Ya llamé. Los helicópteros están en camino, pero él no me soltó. Con la cara enterrada en mi cabello, sus manos recorriendo mi espalda, como si necesitara confirmar que era real. Esto termina esta noche. He dejado de comportarme como una persona civilizada. Los Constantinos querían la guerra. Van a conseguir la aniquilación. Dante, no. Se apartó, con las manos enmarcando mi rostro, los ojos ardientes con algo primitivo y posesivo. Entraron en mi casa. Intentaron matarte. Ahora no hay negociación posible. Sin piedad, sin medias tintas. Voy a borrarles de la existencia y voy a hacer que les duela. El padre Antonio apareció en la puerta, con el cuello clerical ladeado. En la mano llevaba una pistola que parecía fuera de lugar y a la vez encajar perfectamente. Tenemos a 3 de sus hombres vivos. Los estamos interrogando. Bien. La sonrisa de Dante era afilada como el cristal roto. Averigua quién dio la orden, quién lo planeó y dónde se esconde el resto de la familia. Luego prepara a los hombres. Actuaremos esta noche. Dante, dije en voz baja, con urgencia, si haces esto, si acabas con toda una familia, no habrá vuelta atrás. Las otras familias tendrán que responder. Estarás iniciando algo que podría destruir todo lo que has construido. Lo sé. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi allí el costo, el peso de lo que estaba a punto de hacer, las vidas que se perderían, la sangre que se derramaría. Pero ellos tomaron su decisión cuando vinieron a por ti, cuando decidieron que hacer daño a la mujer que amo era una estrategia aceptable. Así que ahora yo tomaré la mía, y te elijo a ti, Emma. Elijo protegerte por encima de la paz. Elijo nuestro futuro por encima de su existencia. Elijo el amor por encima del poder. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo.
Su imperio, su posición, su vida para mantenerme a salvo. Y de repente comprendí lo que Rosa había dicho aquella primera mañana sobre que yo era especial. Dante Caruso, que había construido un imperio sobre decisiones calculadas y lógica fría, estaba a punto de cometer una venganza emocional e irracional porque alguien había amenazado lo que amaba. Estaba dispuesto a quemar el mundo por mí. Entonces iré contigo, dije. Por supuesto que no. Voy contigo, repetí con firmeza. No para luchar, ni para ponerme en peligro, sino para estar allí, para ser testigo de lo que haces en mi nombre. Si vas a arriesgarlo todo por mí, lo menos que puedo hacer es estar a tu lado cuando lo hagas. Nos miramos fijamente, con voluntades enfrentadas. Finalmente, asintió lentamente. Te quedarás en el coche, detrás del cristal antibalas, rodeada por los mejores hombres de Marco. En cuanto algo salga mal, te sacarán de allí. De acuerdo, de acuerdo. El complejo de Constantino estaba en el distrito industrial, una fortaleza disfrazada de planta de fabricación. La comitiva de Dante se acercó en las horas previas al amanecer, cuando el mundo estaba atrapado entre la oscuridad y la luz. Me senté en la parte trasera del Mercedes, con Rosa a mi lado para hacerme compañía, observando a través de las ventanas tintadas cómo los hombres de Dante se colocaban en sus posiciones. El padre Antonio había conseguido la información que necesitaban. Don Constantino y sus dos hijos estaban dentro junto con el resto de su fuerza de seguridad. Dante les había dado una oportunidad: rendirse pacíficamente y aceptar el exilio, o luchar y ser destruidos. Eligieron luchar. La batalla fue breve pero brutal. Los hombres de Dante se movieron con precisión militar, derribando muros y abrumando las defensas con su superioridad numérica y táctica. Oí los disparos, vi los destellos de los cañones y me obligué a no apartar la mirada. Esta era la realidad del mundo de Dante. La violencia que financiaba la hermosa villa, la ropa cara, la vida de lujo que había elegido compartir. Cuando todo terminó, Dante salió del edificio, con la ropa rasgada y las manos manchadas de sangre. Se dirigió directamente al coche y abrió mi puerta con dedos temblorosos. Ya está, dijo con voz ronca. Don Constantino está muerto. Sus hijos están muertos. Sus operaciones han sido destruidas. Se acabó. Tomé sus manos manchadas de sangre entre las mías, sin retroceder ante lo que habían hecho. Y ahora reconstruimos. Hacemos las paces con las otras familias. Les mostramos que se trataba de protección, no de conquista, que los dejaré en paz siempre y cuando ellos nos dejen en paz. Sus ojos buscaron los míos, vulnerables e inseguros. ¿Puedes vivir con lo que he hecho, con lo que soy? Lo pensé de verdad. Pensé en la violencia, en la oscuridad, en la sangre de sus manos que nunca se borraría del todo. Pensé en la vida que había elegido, en el hombre al que amaba, en el futuro que se extendía ante nosotros. Sí, dije simplemente, porque sé quién eres cuando se cierran las puertas y el mundo se desvanece. Conozco al hombre que prepara el desayuno los domingos, que tiene pesadillas y necesita que lo abracen, que quemaría imperios para mantener a salvo a las personas que ama. Ese es el hombre que elijo, no a pesar de la oscuridad, sino con pleno conocimiento de ella. Entonces me besó, desesperado y agradecido, y sentí el sabor de la sal, las lágrimas o la sangre. No sabría decirlo, quizás ambas cosas, quizás no importaba. 3 meses después, estaba en los jardines de Villarrosa, con un vestido blanco hecho a medida en Milán, diamantes en el cuello que habían pertenecido a la madre de Dante, y una sonrisa que ahora me salía con más facilidad que nunca. El sol se ponía, tiñendo todo de oro y ámbar, y había un pequeño grupo de testigos. El padre Antonio, Marco, recuperado de su herida en el hombro, Rosa y un puñado de las personas de mayor confianza de Dante observaban mientras intercambiábamos nuestros votos. No en una iglesia. La relación de Dante con Dios era complicada, en el mejor de los casos, pero en los jardines donde había caminado por primera vez como prisionera y ahora caminaba como novia, donde había aprendido que el amor podía crecer en el suelo más extraño, que los monstruos podían ser hombres
y los hombres podían ser monstruos, y que a veces la salvación venía de los lugares más inesperados. Prometí protegerte, dijo Dante, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Amarte, estar a tu lado contra cualquier oscuridad que se presente, ser digno del regalo que me diste aquella noche cuando me salvaste la vida y lo cambiaste todo. Prometo verte, respondí, con lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Todo lo que eres, la oscuridad y la luz, elegirte cada día sabiendo perfectamente lo que eso significa. Construir contigo una vida que merezca la pena proteger. El padre Antonio nos declaró marido y mujer con una sonrisa que sugería que sabía perfectamente lo improbable y lo perfecto que era este emparejamiento. Dante me besó mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, y sentí que por fin había vuelto a casa. Más tarde, después de la celebración, nos quedamos juntos en la terraza con vistas a la ciudad, el imperio que Dante había luchado por proteger, el mundo por el que navegaríamos juntos. Sus brazos me rodeaban por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro, y observábamos cómo las luces cobraban vida en la oscuridad. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en voz baja. Pensé en la camarera que había sido invisible, agotada, sobreviviendo en lugar de viviendo. Pensé en la noche en que vi veneno en el borde de un vaso y tomé una decisión que lo cambió todo. Pensé en el miedo y el peligro, y en aprender a amar a un hombre cuyas manos habían matado, pero cuyo corazón me había salvado. Ni uno solo, dije, girándome en sus brazos para mirarlo a los ojos. Tú, solo que me llevó mucho tiempo encontrarte. Levantó la mano para acariciar mi rostro, trazando con infinita delicadeza mi pómulo con el pulgar. Emma Caruso, mi esposa, mi salvación, mi hogar, y tú eres mía, susurré contra sus labios. Monstruo y hombre, oscuridad y luz, todo lo que eres, siempre. Nos besamos mientras la ciudad brillaba bajo nosotros. Dos almas improbables que se habían encontrado en las circunstancias más imposibles y habían decidido construir algo hermoso a partir de las cenizas de la violencia y el miedo. No era un cuento de hadas. Había demasiada sangre para eso, demasiada oscuridad que nunca desaparecería por completo. Pero era nuestro, y eso lo hacía perfecto. El vaso que había cambiado aquella noche estaba en una estantería del estudio de Dante, vacío, pero conservado. Un recordatorio de cómo había empezado todo, de la decisión tomada en una fracción de segundo que había salvado una vida y transformado muchas más. A veces lo miraba y me maravillaba del efecto mariposa de esa única elección. Cómo un momento de instinto había llevado a esto. El amor encontrado en el último lugar donde cualquiera pensaría buscarlo. En los brazos de un monstruo que resultó ser un hombre. En el corazón de una oscuridad que albergaba una luz inesperada. En un mundo de violencia que de alguna manera dejaba espacio para la ternura. Y mientras Dante me llevaba dentro, su risa cálida contra mi cuello. Sabía con absoluta certeza que volvería a elegirlo todo. El miedo, el peligro, las probabilidades imposibles. Porque me había llevado aquí, a casa.